Entonces, vamos a dar inicio a esta charla científica cuya finalidad es actualizarnos en temas de las diferentes áreas de la profesión. Esta actividad venimos desarrollando desde el mes de febrero eh, en conjunto con el Comité Científico de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Y en esta ocasión le tenemos a la licenciada Renise Colin, que es fisioterapeuta. También es miembro del comité científico de la QISPI. Ella tiene especialidad en rehabilitación en miembro superior y rehabilitación uroginecológica. También es magíster en administración hospitalaria y entre sus desempeños laborales, Serenif, estuvo en IPS también y en consultorios privados. Actualmente es directora del Centro de Rehabilitación RECOL. Entonces le damos la bienvenida a la licenciada Renise. Se encuentra abierto, vamos a decir, el chat para sus preguntas. Pueden levantar la mano también si tienen alguna duda, pregunta que quieran hacer. Y entonces podemos ir conversando y hablando un poquito sobre este tema. Bueno, Adelante, licenciada. muy buenas noches a todos. Para mí, como siempre, es un placer y un gusto estar hablando sobre lo que amo, ¿verdad? Y una de las especialidades, así como bien lo dijo Leslie, es la rehabilitación uroproctoginecológica. Entonces, yo hoy estoy acá para contarles un poquitito cuál es la importancia de nosotros, los fisioterapeutas, en el área de la rehabilitación de suelo pélvico, ¿verdad? ¿Qué tan útiles somos en esta área? Y bueno, espero que surjan las preguntas y que les guste lo que les preparé. Primero que nada, tenemos que saber, ¿verdad?, que el suelo pélvico es un problema de salud que no son hablados, ¿verdad? Como siempre digo, nosotros si nos reunimos, estamos en una reunión familiar de 10 personas, mujeres o hombres igual, ¿verdad? 5 de estas personas van a tener problemas de suelo pélvico, ¿sí? Estos problemas afectan muchísimo la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Repercuten mucho en lo que es el ámbito social, laboral, afectivo y sexual, ¿verdad? Son todos estos ámbitos que nosotros tenemos acá presentes son súper importantes en nuestras vidas, ¿verdad? Y quedarnos sin esto por un problema que nos venían diciendo hasta hoy en día que no hay solución, especialmente la incontinencia urinaria, ¿verdad? Que no sea cirugía, es un poco incómodo, ¿verdad? Lo que tenemos que saber que estos problemas de piso pélvico no son abordados solamente por nosotros los fisioterapeutas, sino que por un conjunto de profesionales, ¿sí? Que involucran a los ginecólogos, a los urólogos, a los proctólogos, a los psicólogos, a las nutricionistas, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Paraguay tenemos formado un equipo que es el capítulo de piso pélvico del Paraguay, que estamos dentro de la Asociación de Obstetricia y Ginecología, donde estamos completando este equipo interprofesional, ¿verdad? Ya tenemos psicóloga, tenemos nutricionista, estoy yo como fisioterapeuta y queremos ir sumando más profesionales, ¿verdad? Después están los médicos, los urólogos, proctólogos, ginecólogos, etcétera, ¿verdad? Y cada vez hay más estudios que evidencian que el tratamiento conservador, que sería el tratamiento de fisioterapia, está como primera elección, ¿verdad? En nuestro país esto está un poco difícil todavía, pero yo puedo decir que soy pionera en rehabilitación de piso pélvico en Paraguay. Y de a poquito estoy poniendo mi grano de arena, de a poquito me metí en el círculo médico donde estoy dando charlas, estoy haciendo conocer esta especialidad, ¿verdad?, que es tan linda. Tenemos 2 fisioterapeutas más que están especializadas en el área, que yo las conozco, y ahora hay un grupito que se está yendo justamente hoy a Córdoba a hacer también la especialidad. Así que de a poquito se van sumando
gente al baile, ¿verdad? Nosotros se necesita mucho de fisioterapeuta en esta área. Yo quise hacer la especialidad acá en Paraguay, pero está un poco complicado cuando uno quiere hacer que sea legal, ¿verdad? Bueno, ¿qué abarcamos nosotros en la rehabilitación de piso pélvico? Tenemos pacientes mujeres en la gran mayoría, ¿verdad? Porque generalmente se habla de piso pélvico y se relaciona mucho con la mujer, pero el piso pélvico no es exclusivamente de la mujer, sino que los hombres también los tienen y también tienen muchísimos problemas a causa de debilidad o hipertonía de esta musculatura, ¿sí? Abarcamos también el área de las embarazadas. Nosotros hacemos en la preparación para los partos vaginales, hacemos la recuperación postparto y el área de pediatría, que es el área que yo no estoy trabajando, porque dentro de la especialidad que yo estudié no había el área de pediatría, pero sí está dentro de mis planes estudiar también un poco esta área porque hay una gran necesidad. Pero sí, la licenciada Luz Saavedra está especializada en niños y yo sé que hacen muy buen trabajo también en esto, ¿sí? Y también atendemos los pacientes neurológicos, que es súper importante también la rehabilitación de esta área para ellos. ¿Qué es lo que nosotros abordamos desde la fisioterapia? Como cualquier otra área del cuerpo, los músculos, los nervios, ¿verdad? Y los ligamentos. Los órganos que están en la cavidad pélvica, ¿verdad? Que forman parte del piso pélvico, que son la vejiga, el útero, la vagina y el recto, ¿sí? Todos estos órganos, que les voy a hablar un poco más adelante de lo que puede pasarle a estos órganos, ¿verdad? Todo eso nos compete a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros recibimos nuestro día a día en el consultorio? Incontinencia urinaria en primer lugar. Bueno, en primer lugar realmente no está la incontinencia urinaria, sino que la diástasis abdominal. ¿Por qué vienen por diástasis abdominal a consultar? Porque es obviamente algo estético, ¿verdad? Que la mayoría de las mujeres, ya sea por el embarazo, obesidad o deportes de alto impacto, tienen, los hombres también tienen diástasis abdominales. Es para el primer motivo que vienen a consultar, pero como yo no hago una evaluación solamente de diástasis, yo hago una evaluación global de todos los músculos que competen, que funcionan a la par con el piso pélvico, ¿verdad? Generalmente la diástasis abdominal está mejor que el piso pélvico, ¿verdad? Después atendemos también incontinencias fecales, prolapso, problema de estreñimiento, que creo que no está ahí en mi lista, desgarros musculares, disfunciones sexuales, ¿verdad? Que cada vez se presentan más, a veces están muy ocultas, a veces ni la persona misma que va a consultar no sabe que tenía o algún problema sexual, ¿sí? El vaginismo es uno de estos problemas. Licenciada, Sí, creo que no corre la diapositiva. Se quedó en la portada. ¿en serio? ¿Y qué Sí. hago? Y si salís y volvés a entrar, ahí está corriendo. Ahora sí. Ah, bueno, ahí Queremos el consultorio, dice. ¿sí? Sí, ahí sí. Vale. Bueno, el vaginismo, que es una de las patologías que recibimos en la parte de difusiones sexuales, la diástasis abdominal, como ya dije, diástasis de la sínfisis del pubis, que no se presenta muy a menudo, pero sí en las embarazadas esto se puede dar y es muy doloroso durante el embarazo, ¿verdad? Una vez que nace el bebé ya no, ya deja de doler, ¿verdad? Pero sí hay que tratar si es que la paciente quiere volver a quedarse embarazada. La vejiga hiperactiva y hipoactiva, preparto, posparto y la menopausia, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las funciones de nuestro piso pélvico? El piso pélvico tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder sostener a los órganos que ya les mencioné más atrás, que están en la cavidad pélvica, ¿sí? Para asegurar el posicionamiento de estos, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente resistente para soportar las altas presiones y las presiones intraabdominales
que nosotros generamos en nuestro día a día, ¿verdad? Al toser, al estornudar, al reírnos a carcajada, a levantar peso, a levantarle a los bebés, nosotros los fisioterapeutas, al movilizar a nuestros pacientes, ¿verdad? Todo el tiempo estamos generando al hablar presiones intraabdominales. Entonces el piso pélvico tiene que ser resistente para poder soportar a estos órganos que están ahí, ¿sí? Y también tiene que tener la capacidad de relajarse para permitir la defecación, la micción, como yo siempre le explico a mis pacientes, cuando nosotros nos vamos al baño, generalmente las mujeres, ¿verdad? Las que vivimos apuradas en nuestro día a día, que tenemos corto tiempo, se van y se sientan en el baño y presionan, o sea, hacen una presión para que el pis salga más rápido, ¿verdad? Para disminuir el tiempo y eso no está bien, porque no, ahí nosotros estamos mal educando a nuestro cuerpo y por supuesto que estamos generando más presión sobre la vejiga y la uretra, ¿verdad? Entonces, a la larga va a generar más riesgo de prolapsar. Y también debe tener la capacidad de relajarse en las relaciones sexuales en el caso de las mujeres, para que nosotras tengamos mejor placer, ¿sí? El saber contraer el piso pélvico en las relaciones sexuales es para darle placer al hombre y el saber relajar es para que nosotras tengamos mejor placer, ¿sí? Y por supuesto que en el proceso del parto, porque estos músculos tienen la capacidad de distenderse al 100%, pero también es algo de lo que no se habla y tampoco se le explica a las embarazadas esto, ¿verdad? Y la forma de cómo relajar. Si yo no tengo conciencia de los músculos, tampoco voy a saber cómo relajar esta musculatura. Entonces, si no se hace una preparación para el parto, es donde ocurren los desgarros musculares o le tienen que hacer episiotomía a las pacientes. ¿Cómo nosotros podemos identificar a nuestro suelo pélvico? Ahí se trancó otra vez la diapositiva. Ahí pasa, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí está. Ahí va. Bueno, primero tenemos que saber que este conjunto de músculos está localizado, ¿verdad? Ahora salimos de la presentación. Ah, ¿en serio? Sí. Espérenme. Me voy acá. Bueno, Ahí se tenemos ve. que saber que está localizado en el rombo, ¿verdad? Que está entre los isquios, la sínfisis, el pubis y el coxis, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes, ¿verdad? Saber de dónde a dónde van estos músculos, ¿verdad? Y podemos sugerirle que usen la imaginación, que se imaginen que están cerrando el orificio, por ejemplo, de la vagina, ¿verdad? Como si fuera que están haciendo pis y tienen que atajar. Ese consejo que hasta hoy en día, hace poco nomás, la semana pasada, recibí una paciente que me dijo que su propia ginecóloga le dijo que haga el ejercicio de sentarse en el baño y atajar las ganas de hacer pis, o sea, hacer pis y cortar, hacer pis y cortar, ¿verdad? Como forma de ejercicio. Eso ya no se usa más hace muchos años. ¿Por qué? Primero, porque podemos generar infecciones urinarias, ¿sí? Y segundo, que nosotros estamos cambiando la forma de nuestra micción, ¿verdad? Entonces no es la forma correcta de entrenar, es imaginando como si fuera que tenemos que atajar las ganas de hacer pis porque no estamos cerca de un baño, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el ano. El elevador del ano, por ejemplo, es un músculo el más grande que tenemos del piso pélvico y muy importante saber activarlo y tenerlo fuerte para el tema de las incontinencias urinarias, ¿sí? Otra de las formas que podemos enseñar a nuestras pacientes y a ustedes mismos es visualizar, ¿verdad? Con un espejo. Eso también es algo que no se hace, ¿verdad? Comúnmente las mujeres no nos miramos, ¿sí? Los hombres tienen más a la vista, ¿verdad? Porque a la hora de hacer pis y todo eso es un poco diferente, pero las mujeres no nos miramos, entonces no nos autoconocemos a nosotras mismas. Y si yo no sé
cómo está formado en esa parte de mi cuerpo, es un poco difícil que yo tenga conciencia de esta área, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que enseñarle a nuestros pacientes es que se miren, que se toquen, que reconozcan esta parte del cuerpo, ¿sí? Y palpar la zona del periné, que con una palpación externa también se puede sentir si los músculos del piso pélvico están funcionando o no, ¿sí? Esa es la forma que generalmente se le evalúa a los hombres. Las patologías más frecuentes, entonces les voy a hablar un poquitito. Las incontinencias urinarias, como ya les dije, 1 de cada 3 mujeres sufren incontinencia urinaria, ¿sí? No importa la edad y hoy en día menos, porque cada vez hay más personas, o sea, más mujeres que hacen deportes de alto impacto, como sea CrossFit, carreras, levantamiento de pesas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo no estoy en contra de estos deportes, pero sí a favor de que los profesores que enseñan estos deportes tengan conocimiento del piso pélvico y de cómo enseñar a gestionar las presiones intraabdominales. Y para esto quiero acotar también que nosotros estamos organizando desde el año pasado un taller que es para profesionales de las actividades físicas y es súper importante conocer y tener conocimiento de esto, ¿verdad? Porque no sirve de nada que nosotras en consultorio le rehabilitemos a estos pacientes, ¿verdad? Se quedan perfectos, sin nada, sin incontinencia, pero ¿qué pasa? Después de la fisioterapia la vida sigue más allá, ¿verdad? Quieren volver al deporte, quieren volver a hacer pilates, quieren volver a alzar pesas, quieren volver a bailar, quieren hacer yoga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que estos profesores estén capacitados y tengan conocimiento para que puedan darle una continuidad a nuestro tratamiento, ¿verdad? Para que la persona pueda vivir sin tener que volver a hacer un tratamiento a la fisioterapia, ¿verdad? Bueno, las incontinencias urinarias, cualquier pérdida de orina es un inicio de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo, ¿verdad? En el caso de las embarazadas, por ejemplo, pasa que tienen tienen con más frecuencia ganas de ir al baño, obviamente porque el útero está sobre la vejiga y esto no permite que la vejiga se llene en su totalidad, entonces se tienen más rápido las ganas de irse al baño que una persona que no está embarazada, ¿verdad? Los tipos de incontinencia urinaria son de esfuerzo, de urgencia, de rebosamiento y continuo, ¿verdad? Las incontinencias urinarias de esfuerzo es al toser, saltar, alzar cargas pesadas, estornudar, reírnos a carcajadas, etcétera. Yo siempre me suelen comentar también que estaban, no sé, en un concierto, ¿verdad? Y estuvieron tomando y no tenían un baño cerca y al llegar ya se hicieron pije encima. Eso es normal, ¿verdad? Porque ya estaba tan rebosante la vejiga cargada de pis, ¿verdad? Que al llegar al baño, como nuestro cerebro ya interpreta que está en un lugar seguro, ya relaja esos músculos, es donde empieza a salir la orina, ¿verdad? Eso no sería un indicio de incontinencia urinaria, ¿sí? Por más fuerte que tenga tus músculos, si está muy cargada la vejiga, eh, va a haber pérdida, ¿verdad? Después están las incontinencias urinarias de urgencia, que es cuando tenemos una gana repentina, ¿verdad? De hacer pis y no podemos retener, ¿verdad? Esas son las vejigas hiperactivas. Y las de rebosamiento, que no hay mucha contracción del músculo propio de la vejiga, que es el detrusor, ¿verdad? Y que es la vejiga hipoactiva. Y la continua, ¿verdad? Que no hay deseo miccional. Entonces todo el tiempo está saliendo el pis. La mayoría de las incontinencias urinarias, por no decirles el 100%, el 99% de las incontinencias urinarias se resuelven con rehabilitación. Y eso tampoco se dice, ¿verdad? Hasta ahora nosotros tenemos médicos que le dicen a las pacientes ya menopáusicas que ya es algo con el que tiene que convivir, ¿sí? Con el uso de apósitos, de pañales, y no es así. Yo justo hoy le di de alta a una paciente menopáusica, ¿verdad? Que fue esta paciente que la doctora le había dicho que no había más solución. Ella en 8 sesiones , resolvió su incontinencia urinaria, ¿sí?
Los prolapsos. También recibimos muchos casos de prolapsos no diagnosticados, ¿sí? En consultorio, donde nosotros diagnosticamos y yo suelo derivar ya si son prolapsos más graves, ¿sí? Que ya necesitan cirugía o necesito una opinión médica a los médicos que son especialistas en esta área, ¿sí? Entonces, podemos tener prolapso de vejiga, de útero o de recto. El de vejiga y el de útero son los que más se presentan, ¿verdad? Y eh, de la uretra también, se me fue la palabra. Bueno, el descenso del Y compartimento. el de útero también seguro. El de útero ¿Cómo? también, que el de útero también seguro, digo, ¿verdad? No, Por no, las el del mujeres. útero, el de la vejiga y del útero son los que más, eso dije, pero no se escuchó bien, que Ya, son ya. los que más recibimos en consultorio. Pero ¿Sí? algunos van a cirugía únicamente. Sí, pero no todos los prolapsos son para cirugía. Mm. ¿Y eso se resuelve en un periodo de tiempo extenso o...? No, los prolapsos sí llevan un poco más tiempo que la incontinencia urinaria, pero se resuelve, suponete que en 2, 3 meses se puede Mm. resolver sin cirugía, pero no todos los tipos de prolapsos. Cuando ya es de grado 2 en adelante, ya es para cirugía, ¿verdad? O sea, se evalúa, yo trabajo con médicos que son especialistas en prolapso, entonces con ellos evaluamos, probamos primero con la fisioterapia, vemos si esto puede llegar a retroceder, ¿sí? Y si eso pasa, seguimos con el tratamiento, si no van a cirugía, igual tienen que volver a consultorio, porque si nosotros no fortalecemos los músculos del piso pélvico, eso vuelve a caer todo a la larga, ¿sí? Justo. Sí. Y también recibimos pacientes con prolapsos del recto, ¿verdad? Sin tener diagnosticado, generalmente son pacientes que tienen estreñimiento. Y esto también se resuelve, porque esto también suele ser un tema postural. Y después la estrella número 1 de consultorio, que es la diástasis abdominal, ¿verdad? Que se puede presentar por el embarazo, la obesidad o los ejercicios que impliquen el aumento en las presiones intraabdominales, ¿sí? Y justamente esto pasa porque en los gimnasios no se nos enseña cómo activar correctamente la faja abdominal y cómo sacar estas presiones intraabdominales que tenemos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en consultorio trabajamos mucho con los abdominales hipopresivos, que es así como le enseñamos a las pacientes a controlar, ¿verdad? Esas presiones intraabdominales que pueden llegar a tener y también activando el transverso abdominal, que es un músculo muy importante que trabaja en conjunto con los músculos del piso pélvico. Si contraemos nuestro transverso abdominal y tenemos una buena conciencia de los músculos del piso pélvico, vamos a sentir como el piso pélvico automáticamente sube. Bueno, y también en el área de la sexualidad, también estamos presentes nosotros, los fisioterapeutas rehabilitadores de piso pélvico, ¿verdad? Donde se puede presentar dispareunia, ¿verdad? Que puede haber una penetración, pero duele. Las causas suelen ser, ¿verdad? Por falta de lubricación o disminución del estrógeno, entonces se suele dar mucho en la menopausia. La vulvodinia, ¿verdad? Cuando hay un dolor en la vulva externo, o sea, no por adentro, no en la vagina, sino que en la vulva. Generalmente son por causa desconocida, pero puede ser también por la alimentación, por un factor de estrés, ¿sí? O exceso de gluten. Y el vaginismo tenemos muchos casos muy graves que fueron resueltos, pero el vaginismo es algo que sí hay que tratar entre profesionales, varios, ¿verdad? Tanto el ginecólogo como el psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Que tenga conocimiento de esta área. Y nosotros los rehabilitadores, ¿verdad? Y que el paciente esté dispuesto también a
a recuperarse y a aceptar, ¿verdad? Porque a veces el vaginismo lo que suele pasar, ¿verdad? ¿Por qué se da el vaginismo? Se da o por la religión, ¿verdad? Que tanto nos asustan que el sexo es malo, que el sexo solamente está para tener hijos, lo mismo suele pasar en la familia, ¿verdad? En los colegios o a causa de una mala experiencia que se pudo haber tenido en la infancia, de algún abuso, eh, o por una mala experiencia en la primera vez, ¿sí? Y que eso generalmente las pacientes borran, ¿verdad? Y se queda grabado en en el inconsciente. Por eso es que cada vez que alguien le va a tocar o va a haber un intento de penetración, es como que se cierran los músculos y se cierran con tanta fuerza que no puede llegar a tener una penetración porque eso duele y duele muchísimo, ¿sí? Esto es algo que no se trata así nomás, se tiene que ir con mucho cuidado y no se trata solamente del piso pélvico. Generalmente las pacientes que tienen vaginismo ya tienen contracturas en el cuello, en la cervical, tienen problemas de ATM, tienen problemas de la columna dorsal, ¿sí? Entonces se trata en conjunto, ¿sí? Y con mucha terapia de relajación. Y esta es una encuesta que nosotros hicimos en Recol. Ahí se trancó otra vez la diapositiva. Ahí está, ahí se ve. Bueno, esta es una encuesta que nosotros hicimos en Recol, que queríamos saber la parte de la sexualidad en el posparto, ¿verdad? Eh, bueno, le mandamos a todas nuestras pacientes y entre la edad que más respondieron fueron entre 31 y 40 años, ¿verdad? Que realmente esa es la edad que más tenemos, más cantidad de pacientes tenemos en consultorio. La cantidad de embarazos o partos que tuvieron, ¿verdad? La gran mayoría era solamente 1 y 2, ¿verdad? Que creo que ya es más o menos entre 2 y 3 hijos es lo que más se tiene hoy en día en Paraguay, ¿verdad? Más de eso ya no. La mayoría siguen teniendo por cesárea, ¿verdad? No siempre se puede llegar a un parto vaginal, ¿verdad? Hay veces que se corre peligro. Yo tampoco estoy de acuerdo con todas estas corrientes que ahora hay de tantos partos naturales, ¿verdad? Hay que ser consciente y saber que la medicina está para algo, ¿verdad? Que no siempre se puede llegar a un parto natural, que hay muchos riesgos, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con los partos naturales, pero siempre que sea factible, ¿sí? Hay muchas pacientes que vienen a prepararse con nosotras en la clínica y no logran llegar a un parto vaginal, pero no porque no tuvieron una buena preparación, sino que porque su cuerpo o las hormonas no estuvieron actuando correctamente en ese momento, o a veces porque el Dios no quiso, porque el bebé estaba liado con el cordón umbilical, entonces no descendía por el canal del parto, y eso es súper peligroso, ¿sí? Por eso hay médicos que no esperan más allá de las 42 semanas, por ejemplo, ¿verdad? Después la otra pregunta que hicimos fue que si tuvieron parto vaginal, si tuvieron algún inconveniente, ¿verdad? Y como verán, la episiotomía sigue siendo algo que se realiza todavía en nuestro país, ¿verdad? Y yo estuve en varios congresos de afuera, ¿verdad? Y la episiotomía es algo que ya no se usa, a no ser que sea un caso extremo, ¿verdad? Y como yo siempre les explico a mis pacientes que es mejor tener un desgarro a que tener un corte de episiotomía. La episiotomía es un corte que no es solamente una capa, sino que son varias. Sin embargo, el cuerpo fisiológicamente está preparado para recuperarse de un desgarro, ¿sí? Como cualquier otro desgarro del cuerpo. Y la pregunta también que hicimos es si
si le costó retomar las relaciones sexuales en la pareja y como verán, la gran mayoría respondió que sí, ¿verdad? ¿En qué tiempo retomaron? Fue después de los 42 días y hasta los 6 meses después, ¿verdad? Porque las pacientes se quedan con mucho miedo, ¿verdad? Al dolor y más si tuvieron episiotomía o si tuvieron algún desgarro, alguna mala experiencia, se quedan con miedo. Y no solamente miedo, sino que se sienten avergonzadas de su propio cuerpo, ¿verdad? Y esta pregunta también que hicimos, que es súper importante, si recibieron información acerca de la sexualidad posparto durante el embarazo, y obviamente la gran mayoría respondió que no, ¿verdad? Porque esto se habla poco, casi nada. Bueno, otra de las cosas que hacemos es la rehabilitación preparto y posparto, ¿verdad? Nosotros lo que nos encargamos de preparar a esos músculos del piso pélvico y al complejo abdominolumbopélvico para disminuir los riesgos que se corre al tener un parto vaginal, ¿verdad? Como serían los daños perineales, las hernias, las diástasis abdominal. Casi todas las embarazadas tienen diástasis abdominal, ¿verdad? Pero que si tienen un buen acompañamiento y hacen los ejercicios correctamente durante el parto y tienen los cuidados necesarios, pueden evitar o pueden recuperarse mucho más rápido de una diástasis abdominal postparto, ¿sí? Y también para prevenir los prolapsos y las alteraciones genitourinarias. Y también favorecer, por supuesto, a la recuperación del postparto sea mucho más rápida, ¿verdad? Y más eficiente. Ahí falta que corra la diapositiva. Ahí sí está. Modificaciones del suelo pélvico, dice. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones que le pasa al suelo pélvico durante el embarazo? El tono de los músculos varía, ¿verdad? Primeramente por la cantidad de hormonas que son segregadas durante el embarazo, ¿verdad? Justamente para aflojar a estos músculos y a los ligamentos para que pueda ocurrir el parto vaginal, ¿verdad? También tienen problemas porque las embarazadas a veces suben mucho de peso, ¿verdad? Y se le asocia con la inconstancia durante el embarazo y el posparto, ¿verdad? O sea, las hiperpresiones en el CAL, ya sea por el estilo de vida que llevan o la actividad deportiva, ¿verdad? Que siguen haciendo durante el embarazo sin tener un conocimiento de cómo activar correctamente la faja abdominal y el piso pélvico, ¿sí? Y el estreñimiento durante el embarazo también es un punto negativo por el tema de las hemorroides, ¿sí? Las hemorroides también son un signo de que hay debilidad de los músculos del piso pélvico. Y los objetivos de la preparación física para el parto es romper ese miedo, ¿verdad? Que tienen al dolor. Nosotros les enseñamos cómo pujar correctamente, ¿verdad? Cómo posicionarse correctamente para tener un parto sin dolor, ¿sí? Y para evitar los desgarros. También tenemos como objetivo reducir las secuelas postparto, flexibilizar las articulaciones de la pelvis, mantener o recuperar el tono muscular, estabilizar el tronco, aumentar la coordinación y el equilibrio, ¿verdad? Porque como saben, las embarazadas tienen un cambio del eje del cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos también sobre esto. Favorecer el tránsito intestinal con los ejercicios que hacemos en consultorio y activar la circulación. Pautas a tener en cuenta para la prevención. ¿Cómo? Disculpa, ahí preguntan en el chat si se puede ampliar la pantalla para que se pueda ver mejor. Y yo, o sea, yo tengo ampliada la pantalla. Donde dice presentación, ¿no está la copita? Sí. Profe, Sí, lo que yo estaba diciendo es que ella debe de presentar normal, donde no
muestre pantalla completa, porque la diapositiva solamente corre para ella y no para la que estamos acá en el Meet. Así tengo que presentar. No, así. Ahí sí corre la diapositiva para nosotros. Bueno. Las pautas a tener en cuenta para la prevención de difusiones en el suelo pélvico en el embarazo y en el parto, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que enseñar son hacer correcciones posturales, ¿sí? Para mantener el equilibrio lumbopélvico. Realizar programa de ejercicio para la musculatura del piso pélvico previa evaluación, ¿verdad? Con los profesionales adecuados. Enseñarle a las pacientes que tienen que tratar de evitar comer alimentos que les estriñan, a enseñarles cuál es la postura correcta para defecar, ¿verdad? No solamente a las embarazadas, sino que al público en general. Realizar los masajes perineales para ayudar a flexibilizar, a elongar estos músculos, ¿verdad? Y enseñarle a las pacientes cómo relajar esta musculatura para que no ocurran los desgarros, para tratar al menos de evitar o que sea más leve los desgarros musculares y para que no haya episiotomía, que no tengan que llegar a tener ese corte, ¿sí? Los masajes perineales realizamos en consultorio y también si la paciente quiere, nosotros les enseñamos a los maridos para que le hagan. Generalmente no quieren mucho los maridos, ¿verdad? Entonces vienen las pacientes porque para las embarazadas es un poco difícil auto hacerse este masaje. Se puede también, pero cuando la panza ya está muy grande es un poco difícil. Como ya les dije, educar y enseñar cuáles son las posturas más efectivas para los partos vaginales, ¿sí? Cuáles son los tips, cómo hacer si realmente sus médicos quieren mantenerles en la postura común que se ve, ¿verdad? Que es acostada totalmente. Enseñar cómo pujar efectivamente y enseñarle cómo levantarse, cómo acostarse en la cama, cómo dormir, etcétera, etcétera. O sea, es bastante completo lo que se hace con las embarazadas, ¿sí? Bueno, y la rehabilitación postparto, lo que nosotros hacemos primero es una buena evaluación nuevamente para saber cómo está el piso pélvico, si quedó o no quedó diástasis abdominal. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros realizamos un plan de trabajo en consultorio, ¿sí? Con las posparto, que es la paciente que más acuden a consulta, ¿verdad? Ahora cada vez tenemos más embarazadas, pero me gustaría, ¿verdad? Que esta educación se reciba obviamente antes del embarazo, antes de embarazarse, que ya tengan conciencia de la faja abdominal, del piso pélvico, eso sería en un mundo ideal, ¿verdad? Pero no es lo que pasa, entonces generalmente vienen ya después del posparto, ¿sí? Los factores de riesgo es el peso, ¿verdad? Un peso superior a 3,7 kilos ya es mucho, ¿verdad? Para los órganos del piso pélvico y para el piso pélvico en sí, ¿verdad? Y el perímetro de la cabecita al bebé también es importante, ¿verdad? Para saber cuáles fueron las causas de daños. O sea, nosotros siempre preguntamos también esto a las pacientes, la evaluación. Las maniobras de Valsalva también, que ya no se usan más, ¿verdad? Que se está comprobado que producen mucho daño al piso pélvico a la hora del parto. Si hubo o no hubo utilización de instrumentos, si hubo o no hubo incontinencia urinaria durante el embarazo, ¿sí? Hay muchas pacientes embarazadas que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, por ejemplo, ¿sí? O pérdida continua de pis. Si es su primer parto, si ya tuvo varios partos, si fueron todos vaginales, si fueron cesárea, no, las pacientes siempre me preguntan
si solamente tienen problemas de piso pélvico las que tuvieron partos vaginales y no las que tuvieron cesárea también pueden tener problemas de piso pélvico porque tuvieron 9 meses a un bebé, ¿verdad? Que le estuvo apretando todos los órganos de la cavidad pélvica y los músculos del piso pélvico, ¿verdad? Y eso no es poca cosa. Y si yo no tengo una buena conciencia de esa musculatura, puede empeorar la cosa. ¿Sí? Si hubo o no hubo episiotomía, si hubo o no hubo desgarros, si los médicos les explicaron qué grado tuvieron, si hubo necesidad de coserle. Entonces, para que nosotros podamos trabajar también sobre las cicatrices y si hubo un aumento excesivo de peso. Y nuestro objetivo entonces va a ser disminuir el dolor, favorecer la cicatrización de los tejidos lesionados durante el parto, activar la circulación de retorno, corregir la postura, devolver la estabilidad de la columna y la pelvis, proteger al piso pélvico de las hiperpresiones, reducir los síntomas de incontinencia y la dispareunia o problemas neurológicos que puedan haber, evitar el estreñimiento, corregir la mecánica de defecación y tonificar la musculatura del compartimiento abdominopélvico, ¿sí? Nosotros hacemos un tratamiento no solamente localizado en piso pélvico, sino que hacemos un tratamiento global de toda la musculatura. Bueno, y la menopausia, que cada vez tenemos más pacientes que acuden a la rehabilitación de piso pélvico, en la menopausia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el piso pélvico se ve muy afectado en esta etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Hay incontinencia urinaria, se puede presentar incontinencia fecal, prolapso, alteraciones en la sexualidad por la bajada de hormonas, por la sequedad vaginal, puede haber vaginismo por el miedo justamente que tienen o por ese dolor que ya tuvieron por la sequedad. Hay una pérdida de la masa muscular como pasa en todo el cuerpo, ¿sí? Pérdida de colágeno y de la elasticidad también de los músculos, ¿verdad? La atrofia vaginal. Cuando hay una caída de las hormonas, ¿verdad? Entonces, lo que se produce, ya como les dije, es la sequedad y hay dolores en las relaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente atrofia vaginal, verdad? En griego significa que hay poca nutrición, que es un tejido desnutrido, que les falta vida, ¿sí? ¿Y quién es el encargado de darle vida y darle nutrición a un tejido como los músculos del piso pélvico? Es la sangre, ¿verdad? Entonces, desde la rehabilitación de piso pélvico, con los ejercicios que nosotros hacemos en consultorio, con los masajes perineales que hacemos, obviamente que se activa esta circulación y se mejora el tono muscular, se mejora la lubricación también de la vagina. Entonces es súper importante que estas pacientes, antes de llegar a la menopausia, ya tengan un conocimiento de los ejercicios, ¿sí? Y la gran pregunta también que siempre me hacen es que si pueden recuperarse a pesar de la edad. Claro que se pueden recuperar, o sea, no hay edad. Yo tengo pacientes de todas las edades, tengo pacientes hasta de 85 años que se recuperan. Obviamente que me lleva más tiempo que con alguien joven y que alguien que ya tiene más conciencia de la musculatura, ¿verdad? Pero se recuperan y dejan de usar pañales. Bueno. Los motivos de consulta que recibimos durante la menopausia, la gran mayoría es por incontinencia urinaria y por prolapso, ¿verdad? O sea, esos son la gran mayoría. Ya distensión abdominal y todo eso ya no me llega tanto en la menopausia, pero sí incontinencia urinaria. Las edades están dentro de 58 hasta 89 años, ¿verdad? Como mucho, las que me llegan a consultorio. ¿Cómo nosotros los fisioterapeutas abordamos al piso pélvico, ¿verdad? Primero que nada, como en cualquier rehabilitación, hay que hacer una buena anamnesis porque yo necesito saber cuántos partos tuvo
esta paciente que está viniendo, si fueron partos vaginales, si fueron cesárea, si tuvo desgarro, el peso del bebé, como ya les dije, ¿verdad? Si subieron de peso. Necesito saber cuáles son en qué estado está esa musculatura, ¿verdad? Usamos también los cuestionarios y los tests. Nosotros les solemos entregar el diario miccional si hay una incontinencia urinaria. Usamos mucho lo que es el biofeedback, tanto manual como electromiográfico. Sí, el de presión no uso, pero el electromiográfico sí uso. Este es el aparatito que yo uso en consultorio, que es el NeuroTrack, ¿sí? Con electrodos intravaginales, intraanales o de superficie, ¿sí? Hacemos mucho lo que, para la incontinencia urinaria, lo que es la estimulación del nervio tibial posterior, porque está directamente conectado con el nervio pudendo, entonces ayuda muchísimo a la incontinencia urinaria y es menos invasivo. Usamos las técnicas manuales intracavitarias, ¿verdad? Que son los masajes perineales. También usamos mucho los puntos gatillos cuando hay mucho dolor, pacientes que vienen con mucho dolor pélvico. Nosotros recibimos mucho de esto también en consultorio durante embarazo y post embarazo también, ¿verdad? Que ya acuden a varios especialistas y no saben de dónde viene el dolor. Se piensa que es lumbalgia, que qué sé yo, miles de diagnósticos, que alguna hernia, y al evaluar el piso pélvico realmente es de ahí donde vienen los dolores pélvicos, ¿verdad? Porque esos músculos están tan tensos que obviamente que producen dolores en la pelvis, ¿verdad? Usamos mucho también lo que son los vibradores, ese que está en verde, el vibrador que yo uso profesionalmente en consultorio, sobre todo para el caso de vaginismo, para que las pacientes aprendan a relajar esa musculatura, todo se hace de forma externa. Después recomiendo que se compren y que puedan usar en su casa, ¿verdad? Como saben, la vibración es un muy buen elemento para generar conciencia en las musculaturas, para activar la circulación, para relajar. Así que es un muy buen complemento a la hora de rehabilitar el piso pélvico. Usamos también estos dilatadores vaginales, sobre todo en los casos, o sea, para los casos de vaginismo, pero esto la paciente se tiene que comprar y yo le voy explicando cómo usar. Usamos también estas pesas. Una vez que la paciente ya esté más avanzada, vamos probando si puede caminar, si puede saltar, si puede bailar con estas pesas introducidas adentro sin que se les caiga, ¿verdad? Después también lo que enseñamos son las técnicas conductuales, el tipo y la calidad de ingesta que hacen en su día a día, que es súper importante, sobre todo en la incontinencia urinaria, ¿verdad? No consumir líquidos como sea el café, el alcohol, que son todos estimulantes, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicio físico? Hay varias médicas, ginecólogas que ya me envían a sus pacientes postparto para una evaluación antes de retomar la actividad física, que es lo ideal, ¿verdad? Le enseñamos la postura correcta para defecar, que sería esta, ¿verdad? O sea, como defecaban realmente en el pasado, ¿verdad? Que eran cuclillas, pero como se fue modernizando y se crearon los water, entonces lo que se hace es o poner un banquito, ¿verdad? Que se venden ya estos banquitos de plástico, me dijeron que se venden en el mercado. También en la clínica Masquelier suelen vender de madera, o si no tienen posibilidades de comprar, aunque sea que pongan un libro o una caja, ¿verdad? Pero que esté elevado y que para que se pueda relajar el músculo del esfínter, ¿sí? O sea, en cuclilla es la mejor forma de hacer. Cambiar, por ejemplo, el estilo de vida, ¿verdad? ¿Cuál es la ropa interior adecuada para usar? Cómo higienizarse en la zona íntima, ¿verdad? Que hay que tomar mucha agua. Y la educación sexual
También tenemos un taller de sexualidad femenina que estamos organizando ahora en mayo. Y después, el gran querido por todos, que son los abdominales hipopresivos, ¿verdad? Que son unos ejercicios súper completos, pero que hay que saber hacerlos adecuadamente. No es lo mismo aprender a hacer en YouTube que aprender en persona, ¿sí? Yo tengo pacientes que aprendieron a hacer en YouTube y después se fueron a consultar y me refieren que hay mucha diferencia, ¿sí? Son ejercicios, primeramente son ejercicios que corrigen la postura, activan la circulación de retorno, trabajan los órganos internos, haciendo como un masaje, entonces todo funciona mejor. Trabajan el piso pélvico, trabaja la respiración. Tienen muchísimos beneficios estos ejercicios, pero no son exclusivamente, como yo estoy escuchando que hay publicaciones que se hacen, para resolver una incontinencia urinaria, ¿sí? Una incontinencia urinaria o un prolapso, problema de sexualidad no se resuelve con los hipopresivos nada más. Es un complemento de la terapia, ¿sí? Bueno, los resultados que nosotros vemos en consultorio en cuanto a incontinencia urinaria, en 10 sesiones, tenemos pacientes que a partir de la segunda sesión ya refieren mejoría, ¿verdad? Se despiertan, ya se levantan menos en las noches. Lo ideal es no levantarse a la noche a hacer pis, ¿verdad? Para que se pueda tener un sueño reparador. Entonces, esto es un punto que nosotros tenemos mucho en cuenta. Ya dejan de usar también los protectores, ¿sí? Logran retener durante algún esfuerzo, por ejemplo, al estornudar, al toser, al saltar, también ya no tienen pérdida. Tenemos que pacientes que a la sexta, a la octava sesión ya mejoran esto también, ¿verdad? Y las personas que vienen con prolapso, por ejemplo, ¿verdad? En 10 sesiones también mejoran muchísimo, ¿verdad? Dejan de tener problemas ya para defecar, por ejemplo, si es un prolapso del recto, ¿verdad? Porque vamos corrigiendo la postura, le vamos enseñando cómo defecar correctamente, vamos fortaleciendo esta musculatura, vamos devolviendo los órganos a su lugar, ¿sí? Y ya dejan de sentir también este bulto que se siente en la zona pélvica, esa sensación de pesadez cuando hay un prolapso, ¿sí? Y en cuanto al aspecto sexual, ya vimos, ¿verdad? Que se mejora muchísimo. Es más, yo tengo pacientes que de repente vienen y me hacen alabanza, porque me dicen Santa, Reni, y yo le digo, ¿por qué yo soy santa, ¿verdad? Y una, por ejemplo, me refirió que hacía ya 7 años de casada y nunca tuvo un orgasmo. Y después de unas cuantas sesiones de rehabilitación conmigo, por fin logró tener orgasmo, ¿verdad? O sea que ella no me había comentado que no tenía, ¿verdad? Pero al hacer la rehabilitación del piso pélvico, todo esto mejora porque hay mejor lubricación, hay más conciencia, ya saben relajar esta musculatura. Entonces todo funciona mejor, ¿sí? Hay mejor circulación, tanto en hombres como en las mujeres. Entonces, hasta esto ayuda a la rehabilitación del piso pélvico, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos a nuestro suelo pélvico? Bueno, primero que nada, una evaluación, como yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros siempre nos vamos, ¿verdad? O sea, a evaluarnos, aunque sea una vez al año, con los ginecólogos, nos hacemos todos los estudios, también deberíamos de pasar para una evaluación de suelo pélvico una vez al año para ver cómo estamos, ¿sí? Entrenar, aunque sea dos veces al día o al menos 3 veces a la semana, lo que es los músculos del piso pélvico, porque como cualquier otro músculo, si yo no trabajo, se debilita, ¿sí? Mantener siempre una buena postura, porque los músculos del piso pélvico también forman parte de la postura, ¿sí? Trabajar la fuerza muscular y aprender a, como ya les dije, vuelvo a repetir otra vez, defecar y evitar los estreñimientos, defecar correctamente. Bueno, como conclusión, es de suma importancia
el trabajo en equipo, ¿sí? Cuando yo recién empecé a hacer rehabilitación de piso pélvico, yo me sentía un poco sola, hasta que de a poquito los médicos me empezaron a conocer y me fueron metiendo en su ámbito, entonces ahora ya es un poco más fácil. Yo les busco a ellos me buscan a mí, yo les derivo a los pacientes, ellos me derivan pacientes, hacemos informes, nos comunicamos, nos pasamos los resultados de los pacientes, ¿sí? La prevención, como en todas las áreas de la fisioterapia, es la clave, ¿sí? Conocer cómo funciona nuestro cuerpo, enseñarle a eso a nuestros pacientes, cómo hacer los ejercicios adecuadamente, ¿verdad? Para prevenir problemas futuros, saber que los músculos que no se usan se atrofian, saber que los orgasmos son la mejor forma de trabajar los músculos del piso pélvico, ¿sí? Y si queremos resolver los problemas de nuestros pacientes, tenemos que rehabilitar de una forma global, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran, estoy abierta a responder. Muy interesante realmente. Y veo que levantó la mano Lady. Puedes habilitar tu micrófono y hacer tu pregunta, Lady. O no sé si se fue nomás esa manito ahí. Mientras tanto, leo esta pregunta del chat que dice, ¿los ejercicios hipopresivos tienen alguna contraindicación? ¿O qué pacientes pueden no hacer? ¿Los ejercicios que me dijiste? Hipopresivos. Hipopresivos, si tienen contraindicación, Sí. sí tienen. Personas que tienen hipertensión, por ejemplo, hay que controlarles. Si están medicadas, nosotros igual controlamos la presión antes y después de hacer los ejercicios. Si vemos que hay un aumento, nosotros cambiamos estos ejercicios, ¿verdad? A veces hacemos las mismas posturas, pero no realizamos la apnea, por ejemplo, que es con lo que se trabaja. Las embarazadas no pueden hacer hipopresivos. Pero si ya fueron pacientes nuestras, hacemos la misma cosa. Seguimos haciendo las posturas de los hipopresivos, pero en vez de hacer apnea, hacemos la activación del transverso abdominal. Las pacientes que tienen problemas cardíacos están totalmente contraindicados los abdominales hipopresivos. Y en cuanto a los pacientes adultos o neurológicos, nosotros vamos adaptando las posturas de acuerdo a sus capacidades. Sí. Y en el caso de un paciente neurológico, tenemos un caso, ¿verdad? Un paciente post-chikungunya que tiene como consecuencia la enfermedad de Guillain-Barré y quedó con trastorno a nivel esfinteriano. Está ganando de a poquito la fuerza. ¿Y cómo podríamos nosotros ayudarle o acompañar? Y yo Y creo que, aún sigue internado el paciente. claro, primero que nada, enseñarle, ¿verdad? Qué son los músculos de piso pélvico, cómo activar, ¿verdad? Que yo ya les expliqué que es imaginándose que están cerrando sin activar los otros músculos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, sin activar la parte abdominal, sin activar aductores, sin activar glúteos, solamente imaginarse que están cerrando o a veces queriendo meter algo para adentro si es una mujer. En el caso del hombre, por ejemplo, se le pide que, que hagan como si fuera que quieren cortar el chorro de orina o como si fuera que van a tener una erección y cerrar el ano. Entonces eso le podemos Eso enseñar. les puedo enseñar. Yo creo que generar una conciencia, ¿verdad? Sobre todo, y enseñarle que existe esa musculatura para que él se pueda integrar otra vez con eso. Sí. Y la electroterapia, mencionaste que al colocar en el tibial posterior podría mejorar una respuesta, pero seguro en algún tipo de paciente en particular o... En las incontinencias urinarias, sobre todo.
es que mejoran. Y aquello que son de origen neurológico también se podría colocar. También, o si no, se pone en el tibial o en la zona lumbar, en los neurológicos. Ah, ya. Y acá preguntan, y en pacientes que no tienen control de esfínter, ¿cómo se les puede ayudar? Y lo Me mismo. imagino que es una lesión más severa, ¿verdad? No sé, Sí, un sí, paciente ya es, medular. la parte neurológica ya es un poco más complicado, ¿verdad? Ya se hace otro tipo de tratamiento, se le hace con electrodos, se prueba, ¿verdad? Con electrodos intravaginales o intranales para ver si así se despiertan esos músculos, especialmente lesionados medulares, ¿verdad? Sí. No sé si hay otra preguntita de parte de los Con participantes. profesionales, con profesionales de rehabilitación de piso pélvico, ¿verdad? Eso ya no puede hacer cualquiera. Sí, eso sí. No sé si alguien más quiere hacer una consulta en el chat o habilitar su micrófono. Y la verdad que a mí me parece súper interesante todo ese abordaje y recuerdo que tuvimos una charla, creo que fue el año pasado, en pacientes del sexo masculino, ¿verdad? En conmemoración al cáncer, a la lucha contra el cáncer de próstata. Y también los varones reciben esta atención y acuden, ¿verdad? Eso es lo interesante. Que Ahora también, en el Congreso de Uninorte voy a estar hablando sobre rehabilitación de piso pélvico masculina, que es algo que no se habla casi nada. Yo cada vez que atiendo más pacientes masculinos me doy cuenta que tienen muchísimos problemas y se les presta muy poca atención al área masculina en cuanto a piso pélvico, ¿verdad? así mismo es. Y lo interesante que recuerda que ya vez comentaste que los médicos, los urólogos ya derivan a la Sí, fisioterapeuta. ya deriva. Sí, Por suerte ya de a poquito nos están conociendo. súper bien. Y habías mencionado que hay colegas que ahora se están formando en Córdoba. Sí, hay 6 paraguayitas que se fueron a formarse a Córdoba. Ah, qué genial eso. Significa que hay mucha oferta laboral, vamos a decir, hay Sí, campo laboral para... hay mucho campo laboral, pero como siempre digo, esta área hay que amarla, igual que el área de todas las áreas, ¿verdad? Pero hay que amarla, porque es un área complicada. Es un área muy delicada, hay que manejar seguramente con pinza muchas cuestiones porque es la parte íntima, ¿verdad? Las personas, Sí, sea sí, mujer y varón. tanto mujeres como varones, exactamente. Y hay mucho componente psicológico también en el área. Así mismo es. No sé si alguien quiere hacer alguna consultita más. Y bueno, entonces le damos las gracias a la licenciada Renis, muy interesante. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Muy bien. Ya tenemos tu cuenta de Twitter y de Instagram, ¿verdad? Y tu página también de tu consultorio que siempre seguimos y acompañamos tus capacitaciones. Muchísimas gracias. De a Muchísimas poquito, gracias. dale. A ustedes. Buenas Gracias noches. a vos, gracias a los participantes. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.